Soy Jorge Luis Hernández Ávila, soy de la UNITSE de Campeche, curso la maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación en la materia Marco Legal Informativo, tercer cuatrimestre. Bueno, vamos a hablar sobre los principales instrumentos jurídicos de la regulación en materia de telecomunicaciones en México hasta el 2014. Los reguladores son hasta cierto punto de la reciente incorporación al derecho administrativo mexicano, quien los vio florecer principalmente en la década de 1990. Las razones de ser de los reguladores varían de sector en sector. La independencia y autonomía de los reguladores es esencial para generar confianza en el público inversionista, en la ciudadanía, por lo cual es importante destacar lo que las mejores prácticas de la experiencia comparada sugieren para lograrlas. Los reguladores pueden ser sectoriales, convergentes o multisectoriales. Pueden o no tener facultades en competencia económica para el sector que se trate. Pueden estar a cargo de una persona o de órganos colegiados. Al hablar de órganos reguladores de telecomunicaciones pareciera que existiera un modelo único. Sin embargo, existen diferentes tipos de reguladores y es común que evolucionen en cada país de manera diversa. Reguladores sectoriales. Los reguladores sectoriales de telecomunicaciones son aquellos que tienen facultades únicamente sobre los sectores de telecomunicaciones, sin incluir la radio y la televisión abierta. Las ventajas de un regulador exclusivamente de telecomunicaciones es que genera una expectativa única, que le permite comprender asuntos técnica, económica y jurídicamente complejos. Ya que les había mencionado sobre los diferentes tipos de órganos reguladores, pero existen les había mencionado, los reguladores pueden ser sectoriales, convergentes o multisectoriales. Pueden o no tener facultades en competencia económica para el sector que se trate. Pueden estar a cargo de una persona o un órgano colegiado. Pues bueno, ya que les mencioné esto, pues comencemos a definir cada uno. Reguladores convergentes. Los reguladores convergentes están encargados del sector de telecomunicaciones, los medios electrónicos masivos de comunicación, radio y televisión abierta, y las tecnologías de la información y comunicaciones. Ante la evolución de la tecnología permanentemente y la línea divisoria a cada vez más borrosa entre lo que son las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los medios electrónicos de comunicación, las ventajas de un regulador convergente es que puede adaptarse fácilmente a los cambios y evitar resoluciones contradictorias entre los diferentes servicios de comunicación. Bueno, los reguladores multisectoriales. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues es un órgano regulador, será multisectorial cuando tiene facultades respecto de sectores que comparten características como ser el sector eléctrico, de ferrocarriles, hidráulico y de telecomunicaciones. Los partidarios de este tipo de reguladores argumentan que las telecomunicaciones tienen diversos elementos comunes con otras actividades o servicios, por ejemplo la electricidad, finalmente similares, por ejemplo la satisfacción de necesidades de interés general, económicas de red, necesidades de derechos de vía o de paso, temas de interconexión serían los ferrocarriles, por ejemplo, y que al ser multisectorial el regulador se puede reducir el riesgo de captura regulatoria y los costos de operación del regulador pueden ser menores que tener reguladores para cada sector. Las desventajas del regulador multisectorial son que las telecomunicaciones son un sector dinámico en extremo, que quiere decir una actualización constante e innovadora, en tanto que otros sectores no tienen esa evolución permanente. Adicionalmente, los empleos del regulador, al tener facultades sobre múltiples sectores, no pueden alcanzar la
especialización necesaria para atender oportuna y adecuadamente los proyectos de cada sector. Bueno, ahora les voy a hablar de reguladores con facultades de competencia económica. Independientemente si el órgano regulador es sectorial, convergente o multisectorial, puede o no tener facultades en materia de competencia económica. Para determinar si un agente económico es dominante, poder sustancial en el mercado relevante, o si están cometiendo prácticas monopólicas, ya sean absolutivas o relativas. Los beneficios de cada prototipo de órgano regulador encargado del sector de telecomunicaciones, sea autoridad competente en competencia económica, son que conoce y tiene la especialización técnica y económica necesaria para resolver de la mejor manera y más efectivamente que una autoridad general de competencia económica que ve este tipo de asuntos de todos los sectores de la economía, unipersonales o de órgano colegiados. Las máximas decisiones del órgano regulador pueden estar a cargo de una sola persona o de varias que actúen de manera colegiada. Si es un órgano colegiado, por ejemplo, pleno de comisión, una junta directiva o un consejo, se puede contar con personas de distinto perfil y experiencia que aporten visiones distintas para la solución de retos del sector. Adicionalmente, en un órgano colegiado, los debates y discusiones pueden enriquecer la resolución final del regulador, aun cuando se tarde más tiempo en resolver que si la decisión dependiera de una única persona. La captura del regulador cuando es un órgano colegiado es más difícil, porque los captores, poder público o agentes reguladores tendrán que decidir en el ánimo de al menos la mayoría de los miembros del órgano colegiado. Los miembros de los órganos colegiados pueden estar a tiempo completo, abocados al regulador, o pueden también tener miembros que participen de tiempo parcial. Por ejemplo, el caso de Ofcom de Reino Unido. Cuando una sola persona es responsable del regulador, se puede asegurar que una visión única y soluciones más rápidas, aunque también existe un mayor riesgo de una captura regulatoria, ya sea del poder político o de los agentes del sector. Bueno, pues aquí en México tenemos a COFETEL. COFETEL es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin personalidad y sin patrimonio propio. La COFETEL fue creada en 1995 como regulador sectorial de telecomunicaciones y a partir del 2006 asumió funciones de radio y televisión abierta, sin incluir contenidos. En cuanto a las telecomunicaciones, la COFETEL comparte responsabilidades con la CCT, y lo que ha dado origen a la llamada doble ventanilla de atención, a que un trámite pasa de la revisión y burocracia tanto de COFETEL como de la CCT en perjuicio de la competencia y el dinamismo del sector. Por su parte, en temas de radio y televisión abierta, la COFETEL es la autoridad máxima, salvo el caso de rescate de las frecuencias de radiodifusión, que es una facultad por la Ley de Secretaría de Comunicación y Transportes. El órgano máximo de decisión de COFETEL es el Pleno, que está integrado por comisiones de plazos fijos, solo removibles por alguna causa grave, y escalonados. Los comisionados son nombrados por el presidente de la República Mexicana y deben haber desempeñado en forma destacada en actividades profesionales de servicio público o académicos relacionadas sustancialmente con el sector de telecomunicaciones. El financiamiento de COFETEL viene del presupuesto, obviamente, de la CCT. Bueno, no basta con contar con un marco jurídico robusto si no existe una institución fuerte para hacerlo cumplir. En el caso del sector de telecomunicaciones, la experiencia comparada fue de un detonante para un cambio de entidades públicas encargadas de una regulación. La naturaleza jurídica de COFETEL como órgano regulador de telecomunicaciones y la radio y la televisión abierta terminó como la de un órgano desconcentrado de la CCT.
En México, la COFETEL es un regulador convergente en el sentido de que cuenta con facultades tanto para las telecomunicaciones conforme a la LFT como para radio y televisión abierta de acuerdo a la LFRTB. Lo grave de la COFETEL no estaba en ser un órgano desconcentrado y carecer de personalidad y patrimonio propio, sino las facultades insuficientes para regular un sector tan complejo como el de las telecomunicaciones. Finalmente, los aspectos éticos y de ausencia de conflictos de intereses requieren evolucionar para mayor respetabilidad y confianza en la COFETEL. Muchas gracias y esto fue todo.